Y bueno, queridos patitos, estamos el día 23 de febrero, pero de 1993. En ese día, los países de la OEA, Organización de Estados Americanos, firmaron la Declaración de Cartagena de Indias, en la que se insta a educar a los pueblos para la democracia. Resulta curiosa esta fecha porque mucha gente recordará el 23 de febrero, pero de 1981, en el Congreso en España. Y es un momento en el que la ola de la memoria va avanzando en la deconstrucción de esos edificios, de la importancia de las fechas, dejando paso a... Sí, este año el 50 aniversario de la muerte de Franco, que el señor Pedro Sánchez le parece muy importante. Y evitar, curiosamente, un relato que aplaudiría con las orejas Victoria Priego, cronista oficial de la transición en España. Recordamos libros como el de El precio del trono y La gran desmemoria de Pilar Urbano, que serían interesantes de todos aquellos que van a celebrar la muerte de Franco en este 50 aniversario. Más allá de un día como hoy, pensar que en aquel momento eran 12 años. Como 12 hombres componen un tribunal popular a través de lo conocido en Estados Unidos como jurado. 12 años habían pasado del 11. No, no vamos de 11M. Eso fue en 2004. 11 años después. En Madrid también. Pero no, han pasado muchos años, 32, respecto de esta declaración de Cartagena de Indias. ¿Por qué es importante? En aquel momento, en los años 93-92, se había producido un intenso debate respecto de lo que había supuesto, por ejemplo, en 1991, la incorporación de las cumbres iberoamericanas, pensando en el quinto centenario. Un momento en el que también, en el año 88-89, se había producido la democratización de Chile, con la eliminación de la dictadura de Pinochet. Cierto es que, en cierta medida, con la permanencia como jefe del ejército del propio Pinochet, procediendo el poder político, con ese referéndum respecto de la no permanencia como jefe de Estado de Pinochet del año 88 y la idea de unas elecciones libres garantizado por otro referéndum un año después, en el año 89, y esa victoria para el año 90 de Patricio Aylwin y luego Eduardo Frei Tagle, ganador para el sexenio año 94-2000. Luego Ricardo Lagos fue un presidente socialista que obtuvo la victoria, volviendo al periodo de el señor Eduardo Frei Montalva, del año 64 al 70. Y ciertamente en el 74 la cosa estaba un poco mala en Chile. Pero ciertamente nos encontramos con Argentina, con Uruguay, la propia Chile, que han evolucionado a países más o menos democráticos. En el 82-83 tenemos el presidente en Argentina, el presidente de la Unión Cívica Radical, que estuvo en ese mandato, ahora se me ha ido el santo al cielo, no recuerdo, empieza por A, pero al pensar en Patricio Aylwin, no me sale el otro presidente que empezó por A en esos años 80-90. Que, bueno, pido disculpas. No pensaba exactamente en lo que iba a decir, pero las cosas pues salen así, improvisadas. En esa situación respecto de ese presidente argentino, lo que supuso en Uruguay la transición con ese referéndum respecto de la situación de amnistía que fue votada por el pueblo uruguayo para esa transición ordenada a la vuelta a una democracia, ahí con el Partido Nacional o Blanco y el Partido Colorado. El hecho que en los años 60-70 habían proliferado las dictaduras en América Latina, sobre todo con Tío Enrique, Nixon, y luego, con Reagan, curiosamente, se dieron todos los pasos para intentar revertir esa situación, a pesar de que se diga que Reagan jugó en Centroamérica, pero previamente, quien jugó en Centroamérica es Cuba. El mayor injerencista en el hemisferio occidental es Cuba.
Y por tanto, toda esta memoria respecto de lo que ha supuesto para un lado y para otro, curiosamente, Cartagena de Indias es tan importante para el siglo XVIII con la operación de Vernon y la situación de la oreja de Jenkins y lo que supuso no solamente Blas de Lezo, sino también aquel que estuvo en tierra con el poder civil ganando aquella batalla tan importante y que en cierta medida un poquito antes había sido objeto también de compromiso, no solamente en el ámbito de la Capitanía General de Guatemala, que comprendía los actuales territorios de Centroamérica, que podrían ser un país, y estuvieron en un solo país al comienzos del siglo XIX, sino también toda esta zona, Capitanía General de Caracas, con lo que supone Colombia, y que hasta 1903 incorpora a Panamá y como país, y el asunto del Darién. El Darién, en el año 1707, quiebra a Escocia como país que intentaba una aventura colonial en esta zona y que la selva del Darién llevó a la destrucción de la hacienda escocesa, pidiendo sopitas a Inglaterra, estableciendo el Acta de la Unión, que todavía sigue en vigor, a pesar de que las condiciones hayan evolucionado respecto de lo que supuso el siglo XIX y la destrucción o voladura del ámbito político superior, aunque con el mantenimiento de la administración escocesa y lo que suponía, por ejemplo, el Banco de Escocia, la Libra escocesa, el tema religioso, con una iglesia aparte, o el tema de los símbolos, incluyendo, por ejemplo, las selecciones deportivas. Esta situación ligada, Darién, Cartagena de Indias, Blas de Lezo, toda la memoria respecto de lo que había supuesto las independencias, pero también el quinto centenario del encuentro entre mundos, era un momento de efervescencia respecto de lo que había supuesto también esa democratización del continente. La recuperación de la democracia en buena medida que hacía que se quisiera poner no solamente un coronario para todas estas felices circunstancias que se incorporaban en ese 1993, incorporando también lo que podía ser el NAFTA, que se estrena el 1 de enero del 94, o lo que podía ser una ampliación respecto del conjunto del hemisferio, cosa que Bill Clinton, en una reunión en Miami en el 94, dijo que habían inaugurado el NAFTA. ¿Por qué no ampliarlo? Y luego, en 2004, el señor Bush, de otro partido, el republicano, intentó hacerlo efectivo. Incluso comentó Gustavo Beitler, periodista uruguayo, en este canal y en otros también, el hecho de que el presidente Tabaré Vázquez, presidente de este 2005 del Frente Amplio, fue recibiendo a George Bush en el año 2005-2006, y se hizo amigo de él porque quería una respuesta. Porque Estados Unidos no gusta en América Latina. Y hay una amistad y buen rollo entre un presidente de izquierdas y George Bush. Por mucho que el gorila rojo diga otra cosa y liderara el descontento sudamericano respecto del imperio realmente existente. En ese momento, por lo tanto, era un lugar importante, en Cartagena de Indias. La OEA, que llevaba 150 años de existencia, ya entonces, era un entorno interesante, a pesar de que ahí Cuba no estaba. Podía volver, en un momento dado le dieron la posibilidad, después de la reconciliación con Obama y la mediación de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, para poder volver a la OEA, pero no quisieron. No quisieron y, a pesar de eso, no ha habido la posibilidad de establecer una votación para la legalización de cuando ha sucedido la crisis respecto de las actas y de la presidencia de Edmundo González, ese interín entre el 28 de julio y el 10 de enero, 24-25, la OEA ha sido incapaz de hacer algo contundente, a pesar de que Luis Almagro podría haberlo deseado, porque los cánones respecto de las tomas de decisiones en la OEA requerían una mayoría cualificada. Y esto reconvierte esa mención respecto de lo que sucedió ese 23 de febrero de 1993. Esos países firman una declaración en Cartagena de Indias
en la que se insta a educar a los pueblos para la democracia. ¿Dónde está la problemática, visto desde la actualidad, visto desde la perspectiva de lo que está pasando ahora en el continente? Pues, ciertamente, que hay que darle contenido. ¿Qué es la democracia? La democracia es consustancial a un sistema socioeconómico como el que podía apostar la Alianza para el Progreso del señor Kennedy. La dificultad de contraponer esa Alianza para el Progreso con los aliados políticos de la zona que pudieran tener privilegios y por tanto ser refractarios a cierta situación respecto de algunas partes más sustancialmente pobres. Era una situación en la que tenía que elegir Kennedy si los fines últimos de la Alianza para el Progreso o sus amigos en el continente. ¿No es algo que otros escenarios y otras alianzas y otros países o grupos humanos puedan tener respecto de lo que pasó, por ejemplo, al señor Che Guevara respecto del Partido Comunista en Bolivia? ¿No es algo así respecto de esas alianzas de La Habana, Fidel Castro, o enteramente dentro de los grupos de interés que pudieran haber en la revolución iba a decir bolivariana, ¿no? Ahí estamos hablando de Venezuela y otro politólogo da la idea de que fue muy oportuno para el régimen cubano la muerte de Hugo Chávez para poder controlarlo a través de un elemento mucho más manejable como puede ser Maduro. Pero no estamos hablando de Cuba, los grupos de interés de la revolución martillista, que no tiene este nombre, sino la revolución socialista, cubana, no tiene un nombre patrimonial y personalista, a pesar de que dicen las malas lenguas que en 1993, en Panteón Nacional de Bolívar, en Caracas, estaba abandonado. Nadie lo tenía en consideración. Los símbolos patrióticos estaban olvidados para con la bandera, el himno, y que les gustaba más en sus 4x4 poner la bandera de Estados Unidos y poner música americana y todas aquellas cosas. Claro, resulta ciertamente curioso porque el heraldo de la libertad en aquel momento era los Estados Unidos de América. Homenajear, incluso con el nombre Usnavi, que tiene que ver con la US Navy, como escuché en un programa de un compañero, tenemos ciertamente una perspectiva en la que los Estados Unidos fueron cómplices respecto de los años 60 y 70, respecto de esas dictaduras, pero luego los propios Estados Unidos también fueron cómplices en la democratización del continente. Y más allá de tener ídolos o gente que puedas admirar, ya sea en el ámbito personal o colectivo, los países evolucionan, lo mismo que lo hacen las personas. El sistema democrático no es solamente una institucionalidad aparente, un esqueleto formalmente existente. Es una forma y un fondo. Y por tanto, por eso, educar a los pueblos para la democracia, educar no solamente a los pueblos, sino a los individuos en el ámbito democrático, es algo más complicado de lo que pueda parecer. Porque no solamente es una foto fija. Esa firma de la declaración es un momento en la historia. Es un 23 de febrero, a una determinada hora, en 1993. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues igual por una ronda, pasarse el documento, con las copias que fueran, ir firmando, como suele suceder respecto de estas firmas de documentos para la historia. Pero claro, eso luego debe convertirse en realidad. Y no debe de convertirse en realidad en ese momento, el día 24 de febrero. O en marzo. O en 1994. Debe de convertirse en una realidad generacional. Aceptada. Una realidad que perdure. Debido a que, evidentemente, la democracia es un sistema que debe de ser funcional para el uso diario. Para las cosas concretas. Las cosas de comer. Pero también las cosas del respirar y del vivir. Por eso es complicado. Porque primero estaríamos hablando
de como Make America Great Again, que es un significante vacío. Para uno de Michigan puede suponer la vuelta de las fábricas enviadas a China o la reapertura en Flint, Michigan de los elementos industriales respecto de la fabricación de coches. O para uno de Texas puede suponer que no haya migrantes ilegales. O para uno de California puede suponer otra cosa, o de Florida. Pero todos se incorporan a ese Make America Great Again como lema de campaña. Lo mismo, hay que educar a los pueblos para la democracia. ¿Pero qué significa? Significa que todos puedan votar. La urna es el símbolo externo de una elección democrática y por lo tanto el país, el pueblo, ya es democrático. O incorpora lo que se pueda decidir en esa urna. O que pueda haber candidaturas limpias, libres, plurales. Que cualquiera puede ser candidato y nadie pueda retirar arbitrariamente esa candidatura. Que no se pueda impedir que los diferentes partidos se presenten, estén en la boleta, o que luego recurran a recibir primero la instancia de qué votación se ha hecho. La democracia es fondo y forma. Es elegir, en buena medida, cuál es el centro de votación. Que haya muchos y estén cerca para incorporar a cuanta mayor red de población en una cercanía a ese centro de votación, accesibilidad a ese centro de votación, que las papeletas estén bien establecidas y que el sistema sea garantista a la hora de que sea fácil votar y luego fácil recontar, que sea fácil establecer un recuento transparente y que todos luego lo reconozcan. Son elementos importantes en el antes, el durante y el después de una votación. Y el contenido de la votación, más allá de la elección, cada 4 años, ya sea para el ámbito local, comarcal, regional, nacional, en el ámbito también legislativo, ejecutivo. Aquellos que voten en elementos judiciales también. Es importante incorporar ese hecho. Que todas las votaciones sean transparentes y honestas, verificables. Y que sean como una energía renovable. ¿Por qué como una energía renovable? Porque, evidentemente, el pueblo tiene derecho a acertar, pero también a equivocarse. Tiene derecho a que esa democracia lleve a Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia y que el pueblo le quite de allí. ¿Tiene derecho el pueblo a elegir a Petro? Sí. Y cuando el pueblo vea que la caga Petro, darle la confianza a otro. ¿O no? Aquellos que votaron por Aznar, por Zapatero, por Rajoy, por Sánchez, saben que es posible incorporar un presidente, primer ministro en España, y luego votar a otro. Esa es la parte importante. Lo mismo que un pequeño detalle, que es el mandato imperativo, que salió respecto de la situación en la Revolución Francesa. ¿Por qué es importante el mandato imperativo? Porque vincula elector y electo y porque obliga, en una medida, a que el programa con el que uno se presenta se cumpla. Y que sea un mandato de hoja de ruta para seguir lo que supone esa situación. Porque, en buena medida, nos encontramos que educar para la democracia en el ámbito europeo ha supuesto que el programa electoral no se lea, que la vinculación entre elector y electo desaparezca, y por lo tanto se piense que cualquier cosa que se pueda hacer, debido a que aquellos que han hecho un cambio distinto no han funcionado, lleve a ciertos países a votar cada vez más extremos, ya sea extremo en teoría a la derecha o extremo a la izquierda, ya sea AfD o BSW, ya sea Mélenchon o ya sea Le Pen. Con lo cual, estos extremos vengadores, como pudiéramos hablar, toman la idea de los partidos más o menos centrados o que se dicen parte de la centralidad. Os han fallado. No han convertido vuestros deseos en realidad o os han prometido aquello que no iban a cumplir. Y por eso, yo te prometo que voy a destruir a la casta, voy a venir de nuevas y voy a hacerte una persona nueva.
E insisto, lo de persona nueva, a pesar de que se explicite o no, la idea del hombre nuevo, que podemos conectar con Schopenhauer, con Nietzsche y con muchos otros filósofos de finales del siglo XIX, es una realidad que está soterrada, como en muchos, por ejemplo, que critican la posición occidental respecto de la guerra en Ucrania, y soterradamente te los encuentras como antidemócratas, como prorrusos, prorrusos en el sentido de que adoran la democracia en Rusia, que es absolutamente no democrática. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la última elección presidencial del señor Vladimir Putin hizo que fuera posible, a través de un 12 y pico por ciento, porque había 4 candidatos que fueron llamados para hacer el paripé y poder participar de la elección, y con un más de un 3% se les remuneraba con un determinado emolumento respecto de su participación siendo miembros de la Duma en el Parlamento ruso. Por lo tanto, en un acto de generosidad, el señor Putin obtuvo un 87% de los votos, tan solo, pobre hombre. Y luego estos 4 candidatos obtuvieron prácticamente lo mismo, en torno a un poquito más del 3% de los votos, cada uno de ellos. Siendo posible, ciertamente, ese apartado de la ley para poder tener un emolumento especial por su participación en unas elecciones pluripartidistas, tan pluripartidistas como podía ser la elección en el SED, en la Cámara Legislativa de la República Democrática Alemana, donde había unos grupos, como la CDU de la Alemania Oriental, había unos agrarios, y poquito más, pero no eran suficientes, salvo para dar alguna palabra en el ámbito del Parlamento, y ya está. Es, por lo tanto, una situación en la que... ¿Qué es la democracia? Vuelvo a la pregunta, porque claro, ¿Venezuela es una democracia? ¿Lo es Cuba? ¿Nicaragua lo es? ¿Encarcelar a líderes que se pueden presentar a la oposición al títere existente por la oligarquía de los dirigentes? Por ejemplo, Murillo es la auténtica lideresa de Nicaragua. ¿Es Díaz-Canel el auténtico líder de Cuba? Pero ¿por qué todos los del Parlamento cubano son todos del Partido Comunista Cubano? No se puede presentar nadie que no sea del Partido Comunista Cubano, a pesar de que aparentemente se presentan independientes a las elecciones. Pero todos son afiliados al Partido Comunista Cubano. ¿El partido es importante o Gadesa en Cuba? Lo mismo pasa en Irán respecto de la superposición de la Cámara de Sabios con el ayatolá. Bueno, los ayatolás, porque hay uno supremo, como es Jamenei, que para descanse. Es, por tanto, un asunto que trasciende no solamente el ámbito del hemisferio occidental, el ámbito de la OEA, el ámbito de esta declaración, sino es mundial, de inspiración mundial, pero la OEA lo aplica al ámbito americano. Educar a los pueblos para la democracia. Eso es la prosperidad. Eso es la posibilidad de lo que dice Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Lo dijo y es mantenible en el periodo actual. Porque esa situación de ¿qué es la democracia? Todo el mundo se llena la boca de democracia porque parece que es bueno. O el tema occidental. Democracia, en su vertiente actual, liberal, democrática, es occidental. Incluso esa situación institucional, formal, aparente, respecto de una determinada forma de ejercer el liderazgo, ha permeado incluso en países que no son democráticos, de manera evidente, que tienen que tener una forma especial de visualidad, a través incluso del vestir occidental para el liderazgo, sobre todo el ámbito masculino. La institucionalidad, parlamento, ejecutivo, legislativo, ejecutivo y judicial. Todo el ámbito de los 3 poderes. Montesquieu, Revolución Francesa. Incluye también a China, a pesar de que no sea una democracia, a pesar de que sea una tradición ajena al ámbito occidental, aparentemente.
el Imperio del Medio, el Imperio Celestial, el Imperio Chino. Tiene su propia tradición, su propia institucionalidad. Pero, a través de la llamada vertiente marxista-leninista, está incorporado en ese ámbito occidental de construcción de la legalidad. Pero, claro, luego otra cosa es el contenido que le des. Y para eso, ciertamente, la pluralidad, el pluralismo, la diversidad de ideas, la expresión de esas ideas, la forma en la que se transmite, la idea de la renovación de las responsabilidades. Son muchas cosas las que incorpora un sistema democrático y que son necesarias e imprescindibles a la hora de definir lo que es una democracia. En convivencia, en la vida diaria de la propia sociedad. ¿Cómo era el concepto? Invito a la gente a ir a esa declaración, a leerla, a leer esa declaración, que no la vamos a hacer hoy por motivos obvios, porque cada cual, el que tenga interés, debe ir a los documentos y leerlos por su cuenta. E empaparse, buscar las referencias respecto de por qué dice lo que dice, respecto al ámbito teórico, pero también al ámbito práctico, qué había sucedido en los años anteriores, en el ámbito del hemisferio occidental, en América, en las Américas, para que se firmara esa declaración con ese contenido y en ese lugar y momento. ¿Y lo que pasó después? La idea de cómo, 10 años después, nos encontramos con la Venezuela que ha virado al chavismo. La situación de cómo luego en Nicaragua vuelve el sandinismo a través de Ortega, luego Murillo. En Bolivia está el caso de Evo Morales. En Ecuador tenemos el caso de Correa después de la crisis del año 2000. ¿Por qué, después de declaraciones tan bonitas como esta del año 1993, la evolución posterior, después de la finalización de esos años 90 tan bonitos, nos encontramos con situaciones de países que viran de vuelta al totalitarismo, aunque sea de manera soft y poquito a poquito, y utilizando herramientas de las democracias para convertirse en autocracias? Algunos sin éxito, como Humala o Castillo en Perú, y otras situaciones de complicaciones respecto de grupos minoritarios dentro de amplios espectros que pudieran tener una idea de izquierda o, ¿por qué no?, también de derecha. Porque si Bolsonaro hubiera impulsado una dictadura en Brasil, ¿hubiera desmerecido de la que pudiera impulsar Evo Morales en Bolivia o Murillo Ortega en Nicaragua? ¿Hubiera sido matiz? Simplemente el matiz de que usted es de derechas porque se dice de derechas y usted es de izquierda porque se dice de izquierdas. En Colombia, precisamente, hay un elemento importante para el concepto de la ciencia política y que creo que está tratado en el canal, como es el concepto de captura de Estado. Captura desde arriba, de unas élites, de lo que es la institucionalidad para aprovecharla en beneficio propio. Esto, que no va de derechas o izquierdas, sino de autócratas o demócratas, debería de ser, ciertamente, la reflexión que debieran de seguir aquellos que utilizan el campismo del campo en el ámbito de la Guerra Fría, de la lucha de si tú piensas X, eres de este campo y compras el paquete completo. Y si eres del otro, entonces compras el paquete completo del otro. Pero la raya está aquí, aquí para todo. Es como un muro, el muro de Berlín, mental, para cualquier circunstancia, en el que o estás para todas las consecuencias a este lado o al otro lado. Bipolaridad. Por eso hay que tratar de superarlo. Superarlo teniendo en cuenta de que las dictaduras no son de derechas o de izquierdas. Son dictaduras. Y ejercen la captura de Estado. Por eso, más que nunca, hay que volver la mirada a documentos como este, de la creación de Cartagena de Indias, en el que se instaba algo tan bonito como educar a los pueblos para la democracia, pero no para ponerla en una vitrina. No. Para ejercerla, para usarla, para manosearla, para practicarla. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.